Mañana, dale gracias, porque Él va a hacer grandes cosas en este día. Buenos días hermanos, Dios los bendiga a todos. Pongamos este tiempo en las manos del Señor, pidamos que Él sea bendiciéndonos como siempre lo hace. Él nos bendice a través de su palabra nos transforma, nos cambia, nos ayuda a ser mejores hijos de Dios, mejores personas. Cada día la palabra de Dios va haciendo su efecto, jamás regresa vacía, Dios la envía con un propósito, así como la lluvia que desciende va con un propósito, cumple su propósito. Entonces la palabra del Señor siempre va a cumplir su propósito. Y con esa seguridad es que yo me puedo parar acá al frente y compartir la palabra de Dios, que sé que toca nuestras vidas y sé que transforma nuestras vidas. En estas semanas les estoy compartiendo o revelándoles al Señor como el alfarero y nosotros como el barro en las manos del alfarero. Somos transformados por el alfarero. Debemos dejarnos transformar por Él. Hoy quisiera por favor que vayan al segundo libro de Reyes, al capítulo 5 desde el verso 1 hasta el verso 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 5 desde el verso 1 hasta el verso 15. Dice, Naamán, aquí nos habla de un general, de un hombre muy importante en el reino de Siria. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente
de tu siervo. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti este tiempo y esta palabra, Señor. Sé tú tomando nuestras vidas, Señor, y transformándolas como solamente tú sabes hacerlo. Tú nos cambias, tú nos moldeas para bien, Señor. Gracias por el trato muy personal que tienes con cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Cuando las personas se vuelven buenas en algo, sea en una profesión, en un deporte, en un arte, en alguna artesanía o en la cocina o cualquier actividad humana, ellos pasan por un proceso para convertirse en expertos. Y mientras más practican y más disciplinados son en lo que hacen, se van volviendo más expertos. Si algo no funciona bien, hay que repetir muchas veces el proceso. Si algo no está saliendo bien, a veces hay que evaluar dónde estoy fallando y repetir a veces todo el proceso para convertirnos en buenos hijos e hijas de Dios. Tenemos que pasar por el proceso de Dios. Dios tiene un proceso en nuestras vidas. Dios, como alfarero, puede usar el mismo barro y repetir el proceso hasta tener una preciosa vasija. Si yo deseo que Dios me transforme, debo dejar que Dios me meta en su proceso. Hay cosas que corresponden a mi libre albedrío. Hay cosas de las cuales yo, como una persona racional, como una persona inteligente, como alguien que Dios le creó con la capacidad de raciocinio, debo considerarlas. En primer lugar, yo debo reconocer cuál es mi condición. Debe estar clara cuál es mi condición. Hemos venido diciendo en estas semanas que Dios es el alfarero y yo soy el barro, y eso tiene que estar claro en mí. Que Dios es mucho más grande, mucho más sabio, mucho más fuerte, mucho más creativo. Que Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Y mi condición delante de Dios es muy pequeña. Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es Dios. Él es el alfarero y yo soy barro. Tengo que reconocer cuál es mi condición. Tengo que reconocer cómo estoy. Mire, yo soy barro, Dios es el alfarero. Dígalo conmigo. Yo soy barro y Dios es el alfarero. ¿Sí? Si nos ubicamos en qué condición estamos, el alfarero va a poder trabajar mejor con nosotros. Ya es muchos años que llevo yo de cristiano y muchos años también que llevo sirviendo en el pastorado. Hay personas que vienen por diferentes motivos a consejería, vienen por situaciones a veces de adicciones, a veces de problemas conyugales, a veces de dificultades en su trabajo, problemas económicos, bueno, una infinidad de problemas que pueden estar atravesando las personas. Hay una ocasión donde una mujer fue a pedir consejería, porque quería separarse de su esposo, tenían problemas matrimoniales y ella se enfocó en el divorcio, quería divorciarse. Entonces la razón por la que ella quería divorciarse era una razón que se podía solucionar. Pero el esposo era un hombre un poco altivo, un poco orgulloso y no quería someterse a lo que la esposa estaba solicitando para que todo vuelva a la armonía, a la paz dentro del hogar. ¿Cuál era la razón por la que ella quería divorciarse? A mi marido no le gusta bañarse, no se baña, no lo soporto más, ya no aguanto a este marido, él no quiere bañarse. Y él decía, pero ¿cómo esta mujer me va a mandar a mí? Él era un poco machista, un poco soberbio, un poco altivo y no daba el brazo a torcer. Entonces, por no darle gusto a la mujer, él simplemente no se bañaba. Y parece que desde niño en su casa era así. La mamá le mandaba a bañarse cuando él era niño y no. Se ponía ahí porfiado, cerrado y que no se va a bañar. Y no se va a bañar. Entonces, prefería estar ahí cochinito, ¿no? Sin bañarse. Entonces, obviamente a la esposa no le gustaba que él no se bañe.
Entonces ella dice, no, este hombre ya llevo tiempo casada con él, ya llevo unos años, le insisto una y otra vez y no quiere bañarse. Entonces ella dijo, no, yo no puedo vivir con un hombre así que no se baña. Me quiero divorciar de él. Y él no quería dar el brazo a torcer. Y a veces la persona que trabajaba en la casa con ellos escuchaba esas discusiones y la sirvienta de esa casa se acercó un día y le dijo, pero su esposa no le está pidiendo nada difícil. Ya se pueden solucionar muchos conflictos si usted simplemente se baña. Bueno, ¿y quién es esta empleada para estarme diciendo qué tengo que hacer o no hacer yo? Hay gente que por su orgullo, por su altivez, pudiendo hacer algo muy sencillo para solucionar sus problemas, no lo hacen. Esa era la situación en la que estaba metida esta relación. ¿Por qué no cedía este hombre ante la petición que estaba haciendo su esposa? Simplemente que se bañe. Esa era la situación, que se bañe, que se vuelva más aseado, que se bañe. Bueno, volviendo al texto de la Biblia. ¿Quién era este Naamán? ¿Quién era Naamán? En el verso 1 del segundo libro de Reyes 5:1 nos da su currículum, nos da su hoja de vida. Dice Naamán general, mira, era un hombre importante, era un general. ¿Cómo son los generales? Son gente importante, ¿sí o no? Andan en un buen auto, andan con su cuadrilla de guardaespaldas, tienen motorizados adelante que van abriendo el camino para que pase el general, están llenos de medallas, ¿sí o no? Tienen sus uniformes especiales. Él era un general, era un hombre importante. Seguramente en los carruajes o carros de guerra de ese tiempo él tenía un carro especial, tenía sus caballos especiales. Entonces era un hombre importante. Aquí nos va dando su hoja de vida. Era general del ejército del rey de Siria. Siria era una potencia mundial. Era un pueblo que estaba conquistando al resto, incluso a los mismos israelitas. Entonces era general de no de cualquier potencia, sino de Siria en ese momento, de una potencia muy importante. Era varón grande, dice, delante de su señor. Esto quiere decir que el rey también lo estimaba como un varón muy importante y lo tenía en alta estima, dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era también un instrumento de Dios, este Naamán. ¿Qué le parece? Y termina diciendo, este era hombre valeroso en extremo. ¿Qué hoja de vida, no? Un general. Muy importante, apreciado por el rey, usado por Dios y valiente. Y no solo valiente, valiente en extremo. Y termina así su hoja de vida, pero leproso. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo eso? A veces no se han dado cuenta que ustedes tenemos muchas virtudes y a veces nos enfocamos en eso y no vemos el pero, el pero. Esa mujer es muy amable, muy simpática, muy agradable, muy educadita, tiene sus títulos, tiene muchas cosas muy positivas en su vida, pero es una chismosa, el pero. Ese hombre es bien preparado, muy correcto, todo súper bien, pero es mentiroso. Los peros, no. Se da cuenta, Naamán tenía un montón de cosas muy positivas y era usado por Dios, pero leproso. Él tenía lepra, tenía esta terrible enfermedad, general del ejército de Siria. En este verso 1 también nos podemos resaltar tres características de Naamán. El rey lo tenía en alta estima. Él gozaba del favor del rey porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país. Bien podríamos decir que el rey lo había llenado de condecoraciones, de honores, y seguramente Naamán era invitado a la mesa del rey, a comer en la mesa real. Era el gran Naamán que comía el banquete con el rey. Si hubiese habido cámaras, televisión, redes sociales en ese tiempo, seguramente él era motivo de noticias si hubiese sido así. Era un hombre pudiente, poderoso, un tremendo militar, era un héroe para su pueblo. Entonces el rey lo tenía en alta estima por todas esas características. Él era valeroso en extremo, no solamente era valiente, dice que era valeroso en extremo.
A diferencia de Saúl con sus soldados que tenían problemas con enfrentar a Goliat, parece que este Naamán no le tenía miedo a nadie, parecía un hombre invencible. Pues que la Biblia resalta esos detalles. Dice que no solamente era valiente, era valeroso en extremo. O sea, era un hombre muy valiente realmente, muy valeroso. O sea, tenía una serie de características muy positivas, pero leproso. No todo era color de rosa en la vida de Naamán. Tenía este problema con la lepra. Cuando alguien en el pueblo de Israel tenía la lepra, tenía que andar gritando que es inmundo, taparse la boca, bueno, y andar con las vestiduras rasgadas y todo eso. Pero Naamán no era israelita, Naamán era sirio. Así que esa costumbre no se aplicaba para él. Pero parece que a pesar de su lepra, él podía seguir cumpliendo con sus responsabilidades como general del ejército. Pero esto no le quitaba esta enfermedad incurable, vergonzosa, despreciable. El más vil o el más sencillo de los empleados de Naamán no hubiese cambiado todas las riquezas de Naamán por adquirir esa lepra. O Naamán hubiese dejado todas sus riquezas por sanarse de esta terrible enfermedad, la lepra, quitarse esa lepra. Muchos creen que el tener dinero, el alcanzar cierto reconocimiento o fama lo es todo en la vida. Porque el mundo enseña eso, que corras a alcanzar dinero, alcanzar fama, alcanzar prestigio. Y muchos piensan, eso es todo en la vida. O sea, esas son las metas que hay que conseguir. Conseguir dinero, conseguir fama, que eso es todo. Aquí vemos a Naamán. Tenía todo, pero era leproso. Él podía comprar muchas cosas con su dinero e influenciar en mucha gente con su fama o su prestigio, pero no podía conseguir la sanidad. También nos relata el texto que dentro de las incursiones militares que ellos habían hecho, habían llevado cautiva a una joven judía, se la habían llevado para Siria y la convirtieron en sirvienta o sierva de la esposa de Naamán. Entonces ya servía en la casa de Naamán. Pero esta chica, al ser del pueblo de Dios, tenía algo especial, tenía fe en Dios. Ella conocía al Dios de Israel y tenía fe en Dios. Ella creía que Dios lo podía sanar a su jefe. Ella estaba segura que Dios podía sanar a su jefe. Y el Señor Jesucristo, muchos siglos después, en Lucas 4:27 dijo lo siguiente: y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Jesús haciendo énfasis en lo que había sucedido en esta ocasión con Naamán. Muchos leprosos habían, pero fue sanado uno que ni siquiera era de Israel, era sirio, Naamán. Jesús resalta este hecho. Esta mujer, podríamos decir que tenía fe en que Dios podía sanar. Era una chica que actuó con audacia. ¿Por qué les digo esto? Porque según lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas, no había un historial de sanidad de leprosos. No era el tiempo donde Jesús andaba sanando a los leprosos. No se había contado de un leproso que haya sido sanado. No había un historial de eso en la época de Naamán, ni siquiera en el mismo pueblo de Israel. No había un historial de un leproso que haya sido sanado. Entonces esta joven actuó con audacia, veía que no había un historial de sanidad de ningún leproso. Pero ella dijo que Dios lo podía sanar. Ella no lo dijo, a lo mejor Dios pueda sanarle. Ella aseguró que Dios podía sanarle. Segundo libro de Reyes 5:3 dice: si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella sabía que hay un Dios que lo podía sanar. Amén. Y que lo que tenía que hacer Naamán era rogarle al Señor para que lo sane. Esta era una mujer que estaba actuando con fe. Ella tenía la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nunca antes había sido sanado un leproso, pero ella sí tenía la fe de que Dios podía sanarlo. Escuche esto. No importa que usted nunca haya escuchado de un milagro parecido al que usted necesita. Dios lo puede hacer. Amén. No importa si hay un milagro del cual usted no ha escuchado que
que haya ocurrido en algún momento, Dios lo puede hacer. Aunque con todo el conocimiento que tenemos de la palabra ahora, es un poquito difícil que no hayamos escuchado, Dios hizo este milagro, Dios hizo este milagro. Pero si hay una situación específica que usted dice no está en la Biblia, supongamos ya, solo supongamos, que es una computadora y están dañados los circuitos o las conexiones o la fuente de poder y usted necesita de urgencia y dice, Señor, por favor, arréglale este aparato. No está en la Biblia, pero Dios puede hacer cualquier cosa. Amén. Porque no hay nada imposible para Él. Entonces, lo primero que tengo que yo darme cuenta es cuál es mi condición. Tengo virtudes, pero también tengo defectos. Naamán tenía muchas virtudes, pero era leproso. Amén. Usted tiene muchas virtudes, pero también tiene sus defectos. No importa si su milagro no está escrito en la Biblia, Dios lo puede hacer. Amén. Dios puede hacer cosas imposibles, pero usted reconozca su condición. Hay muchos que no tienen o no tienen ciertas bendiciones en su vida por el simple hecho de que no piden, por la simple razón de que no se atreven a pedir, porque no buscan, no se dan cuenta de su condición. Y a veces empiezan a tratar de hacer las cosas como a ellos les parece y no reciben porque no piden. Entonces Naamán estaba consciente de su condición. Él sabía que era un general importante. Él sabía que el rey lo quería. Él sabía que podía ir a la mesa del rey. Él sabía que era valiente porque había tenido 1000 batallas y había tenido 1000 victorias. Pero él sabía también, cada vez que se levantaba, que tenía lepra. Él sabía también, cada vez que tocaba su piel, que era leproso. Entonces estaba consciente de sus virtudes y también consciente de sus defectos. Entonces Naamán tenía que buscar la ayuda de Dios. La esposa le comentó lo de la sirvienta. No sé si estaban en ese momento todos en la misma escena, pero bueno, Naamán ya escuchó que Dios podía sanarlo. Fue a hablar con el rey. El rey, como lo apreciaba, dijo, bueno, aquí tienes cartas. Te voy a enviar unas cartas para que lleguen donde el rey de Israel y para que pueda ser sanado. Segundo libro de Reyes 5:6 dice, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. En la redacción de esta carta, el rey está cometiendo un error. Escribe diciéndole al rey de Israel que lo sane. Es lo que está diciendo. Cuando te lleguen estas cartas, tienes que saber que te envío a mi siervo que está con lepra para que lo sanes. Le está diciendo al rey de Israel que lo sane. Ante esta carta, al leer esto, el rey de Israel reaccionó de la siguiente manera. En el verso 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a un hombre para que lo sane de su lepra, para que envíe a este hombre para que lo... Entonces el rey de Israel reaccionó de mala manera porque dice, yo no soy Dios. Él también reconocía su condición. Yo no soy Dios para sanar, para quitar o dar la vida. Yo no soy Dios. Esta es una ocasión que manda el rey de Siria para atacarnos. Esto es para armar un problema entre naciones. Eso es lo que está haciendo. Interpretó mal la carta. En realidad la intención del rey de Siria era buena, pero estaba mal redactado. Le está diciendo al rey de Israel que él lo sane a Naamán de su lepra. Entonces el rey de Israel reacciona mal. Escuche esto. La sanidad, más que un asunto del gobierno, es un asunto divino. ¿Sí me escuchó? Dígalo conmigo. La sanidad, más que un asunto del gobierno, es un asunto divino. A un joven le preguntaba estos días si ya se había vacunado. Me dijo que no, todavía, que está esperando tranquilamente el momento de su vacuna. Si Dios quiere me da la vida y si Dios quiere me la ha de quitar, dijo. Así reaccionó él. Bueno, tiene razón en lo que dijo, ¿sí o no? ¿Cómo sin vacuna? Dijo, el momento en que Dios quiera llevarme me ha de llevar. Y me quedé pensando también en ese detalle. La sanidad no depende del gobierno, depende de Dios. Amén. El gobierno lo que tiene que ser es un instrumento en las manos de Dios para traer sanidad. Yo lo que sí les digo a las personas en estos momentos de pandemia, si Dios está usando a los gobiernos para vacunarles, vacúnense. Vacúnense. Pero la sanidad
es algo que viene de Dios. Y si Dios quiere que nos mantengamos sanos o evitar que usted se muera o que yo me muera y es necesaria la vacuna, pues usted tiene que hacer su parte. Vacúnese. Amén. Entonces, la sanidad, el rey de Israel sabía eso. La sanidad era un asunto de gobiernos. No era que el rey de Siria me manda una carta y yo le sano. No, esto depende de Dios, es lo que está diciendo él. Entonces la sanidad no es un asunto estatal, no es un asunto del gobierno, aunque el gobierno tiene que ayudar, es un asunto divino. ¿Está claro, mis hermanos? Un presidente o un rey pueden tener autoridad sobre sus siervos, pero solo Dios tiene poder y autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad. Cuando el hombre dice sí, dice yo no puedo hacer nada al respecto, Dios dice para mí no hay nada imposible. Cuando el hombre dice yo no puedo hacer nada con este asunto, como dijo el rey, yo no puedo hacer nada, yo no quito, yo no doy la vida, no puedo sanar a este hombre. Dios dice para mí todo es posible. Yo sí puedo hacerlo. Dios dice clama a mí, yo te responderé. Naamán tuvo que reconocer su condición, tuvo que escuchar que hay un Dios todopoderoso que podía sanarlo y Naamán tomó la decisión de ir a buscar a Dios. Primero reconoció su condición. Era un general con lepra que necesitaba ser sanado. Esa era su condición y tenía que ir a buscar la fuente de sanidad. Ahora quiero que tú reconozcas cuál es tu condición. ¿Cuál es tu condición? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dices tú de ti mismo? Hay personas que por años les han calificado de una manera porque han visto un defecto en ellos, porque han visto algo en ellos, un pero, y con ese pero les han calificado y los han encasillado. ¿Sabes que Dios puede cambiar eso? Dios puede transformar eso. Amén. Si tienes virtudes, gloria a Dios. Sigue adelante con esas virtudes, dones, talentos, habilidades que tú tienes. Sigue creciendo. Pero esas áreas en las que Dios tiene que trabajar para transformarte, también tienes que reconocerlas. Amén. Reconocer en qué áreas tú necesitas su ayuda. Naamán reconoció que era leproso. Tuvo que reconocerlo. Tuvo que reconocerlo. Delante del rey, delante de su sirvienta, delante de su esposa, delante de todos. Todos sabían, pero él tenía que reconocerlo. Amén. A veces en la escuela tenían unos juegos medios bobos, ¿no es cierto? Le ponían escribiendo en una hoja de papel burro o burra. Y ahí le ponían un poco de adhesivo y ahí pegado en la espalda. Inocentemente, ¿no? Jugando. Viene el amigo y le abraza. Mi amigo, y le pegaba la. Y andaba por ahí con su letrerito de burro. Y la gente se reía. Y andaba con su letrerito de burro, por donde iba burro, burro. Y no se daba cuenta. Todos lo veían. Pero el momento en que se da cuenta que hay algo que hace que los demás se burlen de él, se lo puede sacar. Y lo puede eliminar. ¿Me está entendiendo? Hay que estar conscientes de ciertas cosas que tienen que ser tratadas y tienen que ser limpiadas de nuestra vida. Pero tengo que estar consciente de eso, reconocer mi condición. ¿Por qué se están burlando de mí? ¿Por qué se me ríen a mis espaldas? Porque aquí dice burro. Alguien le dijo, mira, ahí dice burro, por eso están riendo. Mejor saquemos eso. Dios te va a ayudar para que no se burlen de ti. Dios te va a ayudar para que estés bien con tu autoestima. Dios te va a ayudar, pero primero tienes que reconocer cuál es tu condición. Amén. ¿Qué es ese pero? ¿Qué es aquello que está provocando risas? ¿Qué es aquello que está haciendo que se burlen de ti? Primer punto, entonces, si quiero ser moldeado, transformado por el alfarero, debo ver mi condición. Amén. Debo reconocer cuál es mi condición. Segundo punto. Naamán está con las cartas, va donde el rey de Israel se molesta, piensa que es una ocasión que busca Siria para atacarlos y él tiene que avanzar nada más, porque él quiere ser sanado de esa condición que tenía. El segundo punto es, hágalo a la manera de Dios. Amén. Hágalo a la manera de Dios. Naamán acude al profeta.
Viene con su carro, viene con su corte, viene con los regalos, es que es un general, piensen, es un general, es alguien importante de un imperio. Entonces era algo de lujo lo que le iba llevando. ¿Sí me entiende? Era como si estuviera en una limusina y acompañado de motorizados y bueno, con todo así como toda una red de protección. Bueno, él llega donde el profeta con una idea de cómo deben ser las cosas. Él estaba acostumbrado a eso. Si él iba a un pueblo, le ponían la alfombra roja, mataban faisanes, había comida, había fiesta, había un protocolo para recibirle porque viene un general, alguien muy importante. Lo mínimo que tiene que hacer cuando va a una casa es que salgan a saludarle. ¿Sí o no? Le saluden por lo menos. Entonces él viene con sus carruajes, sus caballos, y cuando llega a la casa del profeta, tú, llámenle al profeta. El profeta no sale. Él está afuera. Seguramente empezó a molestarse. Qué descortesía. Yo vengo a verle al profeta y ni siquiera sale a saludarme. Soy general del ejército de Siria, amado por mi rey. Vengo con cartas, vengo con regalos, vengo con mi corte, vengo. ¿Qué pasa con el profeta? No somos el profeta. Se queda afuera esperando que salga a recibirle. Pero en vez de esto, el profeta Eliseo le envía a uno de sus mensajeros a decirle, segundo libro de Reyes 5:10, ve y lávate, ve y sumérgete, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Lo mínimo que esperaba Naamán era que el profeta Eliseo salga y no que mande a un criado, a un sirviente. Ni siquiera viene a darle la cara. Él era un hombre importante. Tenía que salir Eliseo. Manda a un sirviente con un mensaje. Ve, Eliseo ya sabía lo que quería Naamán. Ve y zambúllete, sumérgete, húndete, métete en el río Jordán 7 veces y serás limpio. Ya está dada la solución. Al escuchar este mensaje, ¿qué tenía que hacer Naamán? ¿Qué tenía que hacer? Ir y sumergirse 7 veces en el río Jordán. No, no hizo eso. Se enojó y se fue. Segundo libro de Reyes 5:11. A mí me ha pasado también eso en las consejerías. Vienen a pedir ayuda al pastor, vienen a pedir ayuda a la pastora. Se les aconseja y se van enojados. Cuando a veces el consejo es muy sencillo. Vea, señor, báñese. Por favor, báñese. Ya está. Solucionado su matrimonio. Báñese. ¿Qué hizo Naamán? Dice el verso 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Esa era la idea de Naamán de cómo debían hacerse las cosas. ¿Sí me entiende? Él fue con una idea de cómo debían ser las cosas. Tiene que salir el profeta, tiene que invocar a Jehová, tiene que tocarme y yo voy a ser limpio. Pero el profeta ni siquiera salió, ni levantó la mano, ni lo tocó. Por eso Naamán estaba enojado, porque él tenía su idea de cómo deben ser las cosas. Acuérdese que este punto es, hágalo a la manera de Dios. Amén. Hágalo a la manera de Dios. Aquí podemos ver 2 aspectos que estaban siendo un impedimento para que Naamán reciba el milagro de Dios. El primer impedimento fue su orgullo. ¿Cómo es posible, seguramente decía Naamán, que mande un mensajero a recibirme y no Eliseo? El mismo profeta ni siquiera se digna en salir. ¿Acaso no sabe quién soy yo? Y como si esto no fuera poco, me envía a lavarme en ese río. El río Jordán era considerado como un río sucio para ellos. Me envía a enviarme en ese río, a bañarme en ese río. Este era el pensamiento de Naamán. Muy seguramente él quería que le rindan honores, a igual que lo hacían en su nación. Este hombre no solamente estaba lleno de lepra, estaba lleno de orgullo. Y mientras él no se humillara,
estaba impidiendo recibir el milagro de Dios por su orgullo. Hay gente llenas de problemas, pero también llenas de altivez y llenas de orgullo. Y a menos que se hagan humildes, Dios no les va a poder ayudar. O sea, Dios puede ayudarles, no les va a ayudar, quiero decir, a menos que sean humildes. ¿Por qué? Porque así es Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Le cogió la idea? Porque Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. ¿Quiere que Dios le atienda? Sea humilde. ¿Sí? Recuerde que lo que le había dicho la sirvienta de Naamán no era que la sanidad era una probabilidad, para ella era una certeza. Dios lo iba a sanar. Ella estaba segura de que Dios lo iba a sanar. Pero Naamán tenía que ser transformado, tratado por el alfarero. Tenía que Dios quitar la lepra, quitar el orgullo. Naamán tenía que renunciar a cosas para poder recibir la bendición de Dios. Segundo libro de Reyes 5:10 dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. No le dice el profeta, no le dice así: ve y lávate entre 3 y 7 veces y a lo mejor quedes limpio. No, había certeza. La palabra de Dios habla con seguridad. Ve y lávate 7 veces y tu carne se restaurará y serás limpio. Estaba clarito, ¿sí o no? Como 2 más 2 son 4. Ve y lávate 7 veces y quedas limpio de la enfermedad por la que viniste acá a Israel. Eso era todo. Estaba claro, era a la manera de Dios. Tenía que Naamán renunciar a las ideas que él tenía, que él se había formado, de cómo debía suceder el milagro. Era a la manera de Dios. Ve y lávate 7 veces y vas a quedar limpio. Ya está hecho. Dios ya lo hizo. Él tenía que dejar a un lado su orgullo, su altivez y reconocer que Dios podía sanarlo. Usted tiene que dejar también a un lado la altivez, el orgullo, para que Dios pueda sanarlo. Yo no sé si aquí hay algún hombre o varón que Dios le esté diciendo el día de hoy: ve y báñate. Puede ser. Si deja el orgullo, usted se va a beneficiar de lo que Dios tiene para su vida. Amén. De las bendiciones que Dios tiene para su vida. Naamán sería sano el momento en que él decida humillarse. Entonces el primer impedimento que él tenía para recibir este milagro era su orgullo. No era la lepra, era su orgullo. El segundo impedimento para recibir su milagro era que quería hacer las cosas a su manera. Él quería hacer las cosas a su manera. Segundo libro de Reyes 5:11, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esta era la forma como Naamán pensaba que iba a ser sano, pero se encontró con una gran verdad. El Señor enseñándole: tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Mis pensamientos son más elevados que los tuyos. Mis caminos son mucho más altos. Esta es una gran verdad que tenemos que nosotros considerarla en nuestra carrera cristiana. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Amén. Yo tengo que amoldarme a la manera de pensar de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Cuando usted ve escenas en la Biblia como hay un ejército que está yendo a conquistar la ciudad de Jericó. Seguramente los pensamientos de los capitanes, generales, soldados, los pensamientos de los que están yendo a conquistar la ciudad son: no, pues hay que armar las flechas, hay que poner todo en orden, los arcos, las espadas, tenemos que ir a pelear cuerpo a cuerpo, tenemos que derrumbar esas murallas. No, Dios dice simplemente tienen que dar vueltas. Y al final tocan las trompetas. ¿Se da cuenta? Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios va a recibir la gloria al final, porque Él hace como Él quiere. Dígalo conmigo. Dios hace
como Él quiere. Amén. Dios hace como Él quiere, como a Él le place. Dios hace siempre las cosas como Él quiere. Entonces Naamán está diciendo, ¿cómo en este río? ¿No hay mejores ríos en mi tierra? Este era un impedimento para Naamán ser sanado. Él tenía su propia idea de cómo debían ser las cosas. Muchas veces lo que pensamos para nosotros son buenas ideas, pero no son las ideas de Dios. Por ende, no debemos tomar decisiones basadas en nuestras buenas ideas. ¿Sí me escuchó? Hay cosas que nosotros pensamos que son buenas ideas para nosotros, pero tenemos que preguntarle a Dios, ¿cuál es tu idea, Señor? Porque de pronto nos toca borrar todo ese plan. Nos toca deshacer todas nuestras ideas y acogernos a lo que parece ridículo, a lo que parece absurdo. Pero es el plan de Dios. Amén. Solo tiene que sumergirse 7 veces en el río. Y ya, ese era el plan. Necesitamos tomar decisiones basadas en la perfecta voluntad de Dios. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. El consejo es confiar o fiarse de Dios, no en nuestra inteligencia, no en nuestras ideas, capacidades o habilidades. Deje que Dios escoja. Deje que Dios le ponga una solución. En la trayectoria de la vida cristiana me he topado con cristianos que están cansados, agobiados, fatigados, rendidos. ¿Sabe por qué? Porque luchan en sus fuerzas. Tienen que ser pacientes, esperar pacientemente en Dios y decidir que Dios escoja lo mejor para nosotros. Amén. Hay personas que terminan muy cansadas porque quieren siempre hacer las cosas a su manera y Dios puede transformar todo en un segundo, en un instante. Dios puede cambiar todo. ¿Se acuerda de la mujer del flujo de sangre? Años y años gastando en médicos, años y años gastando su dinero, sus recursos, hasta que se quedó sin nada, haciendo a su manera, hasta que fue a la fuente, hasta que fue donde Jesús, hasta que las cosas se hicieron a la manera de Dios. Amén. Hasta que ella pudo tocar el borde del manto. Poder salió de Jesús y fue sanada. Yo no sé en qué área usted está luchando a su manera. No sé sinceramente. Pero hágalo a la manera de Dios. Amén. Hágalo y Dios puede transformar todo en un instante, puede cambiarlo todo. El Salmo 37, 23 dice, el Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él le agrada. El Señor es el que debe dirigir nuestros pasos. Deje que Dios escoja. Él va a tomar la mejor decisión, lo que nos conviene, lo que es mejor para nosotros. Jeremías 10, 23 dice, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre camina, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No somos señores de nuestro camino. Dios nos va a indicar la mejor senda y tenemos que hacer lo que Él dice. Entonces Naamán está enojado, se está yendo, no quiere sumergirse en el río, está molesto, quiere hacer las cosas a su manera. Ante la negativa de él, sus siervos empiezan a pedirle, a rogarle, por favor. Segundo libro de Reyes 5:13 dice, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que usted le dice es que se zambulla y así quedará limpio. Le vuelven a recalcar lo que ha dicho el profeta. Por favor, solo sumérgete, por favor, sumérgete. ¿Hay alguien aquí que tenga que sumergirse en las aguas bautismales? Tal vez este sea el año. Amén. Alguien de los que me está escuchando por las redes, por Facebook, tal vez este sea el tiempo. Le están diciendo, tienes que sumergirte. Solamente esa es la solución. Naamán se está muriendo lentamente. Tiene este problema de la lepra. Y ya le están dando la solución para que se cure. Y de forma gratuita, contra su enfermedad estaba la solución. Naamán debía aceptarla.
debía aceptar la solución. A cambio de su sanidad solo tenía que sumergirse 7 veces en el río Jordán. Ahora miren, ¿cuántas personas tienen la solución para su problema con la lepra? Y es muy sencilla y solo tienen que obedecer, pero desprecian la oportunidad. La lepra, escúcheme, la lepra representa el pecado. ¿Sí? La lepra representa el pecado. Y Naamán no podía ser curado por medios humanos. Naamán era un leproso. Y bien podemos decir que cada persona, sin excepción, tiene la enfermedad de la lepra a causa de su pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, la lepra es un símbolo del pecado. Naamán está representando al hombre pecador, o sea, a nosotros, con lepra. Y la solución está muy cerca. La solución está a la mano. Y él puede sanarse de la enfermedad y puede ser totalmente restaurado. Y él se resiste. Los siervos de Naamán, podríamos decir que personifican a los hermanos, a los hermanitos, a los aleluyas, a los miembros de las iglesias, que siempre están tratando de persuadir, de convencer a los enfermos de lepra, a los enfermos de pecado, que vayan a las aguas para que sean sanos, aun cuando ellos no se dan cuenta que ese es el beneficio, su sanidad. Estos hermanitos que representan a los siervos de Naamán están rogando, por favor, no te están pidiendo algo difícil, por favor, haz lo que está diciendo el profeta, haz lo que dice la palabra, ven a las aguas y serás sano. Naamán simboliza al hombre enfermo de pecado, aunque saben muy bien que necesitan de la cura y que ésta puede llegar gratuitamente, y que los hermanitos les están rogando que vayan a las aguas, se niegan a hacerlo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se niegan a ser sanos aun cuando la cura es gratuita? Jesús dijo lo siguiente en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estaba levantando una célula un tiempo y trabajando fuerte con ellos, dándoles la palabra y compartiéndoles la palabra y haciendo cada semana la célula. Y a veces para venir a la célula a su propia casa ponían pretextos para su propia casa. Me dejaban afuera. Tenía que estar esperando que vengan a su propia casa, o sea, ni siquiera tenían que irse a otro lado. Y me di cuenta que ellos amaban más las tinieblas que la luz. Porque no tenían problema al día siguiente en hacer fiesta. No tenían problema en viajar de una provincia a otra para adorar a una virgen, a una imagen. Pero para venir a una célula donde compartía la palabra de Dios en su propia casa, se hacían unos líos, se complicaban la vida para llegar a su propia casa y me dejaban afuera. Entonces yo me di cuenta en esa ocasión que sí hay gente que ama más las tinieblas que la luz. La luz viene a sus vidas, pero parece que prefieren las tinieblas. Amén. Hay que seguir orando por ellos para que en algún momento se rindan a Dios. Pero yo aprendí eso en esa ocasión, porque tenían una dificultad para reunirse en su propia casa. Pero para ir a hacer otras cosas no había problema. No había problema ni con el transporte, ni con la hora, ni con nada. Es que ellos amaban más las tinieblas que la luz. Eso es lo que pasa con muchas personas. Amén. Miren, hay personas que saben que tienen un problema, saben, están conscientes de eso. ¿Sí? Mire, Señor, si usted le deja a esa otra mujer y decide ser fiel a su esposa y decide canalizar los recursos que se gasta ya en cervezas o viviendo mundanamente en la educación de sus hijos, verá cómo todo va a ser mejor. Y el consejo está dado. Y hay personas que quieren aferrarse a eso y no quieren cambiar su situación y la van empeorando. Tienen que hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Para que se solucionen los problemas.
es a la manera de Dios. La luz viene a nuestra vida, es para que hagamos las cosas a la manera de Dios. Primer punto, ¿cuál era? ¿Qué tengo que hacer si quiero ser transformado? Reconocer mi condición, mis virtudes, pero también mis defectos. El segundo punto, tengo que hacer las cosas a la manera de Dios. Y el último punto, deje el orgullo y obedezca a Dios. Nuestras vidas contienen un tesoro, pero necesitamos dejar que Dios nos moldee a su manera y use nuestra vida como un tesoro para su gloria. El alfarero tiene que hacer cosas básicas para elaborar una vasija. Lo primero que hace, toma la tierra. Al decir esto, Él toma su vida. Amén. Dios toma tu vida. Porque tú eres tierra. Tú eres polvo. Él toma tu vida. ¿Vas a dejar que hoy Dios tome tu vida? Deja que Dios tome tu vida. Él toma la tierra, es lo primero que hace el alfarero. Y mezcla con agua. Se forma este barro. Toma la tierra. Muchas veces nos sentimos fracasados, derrotados, frustrados. Pensamos casi siempre que a lo mejor ya no tenemos mucha oportunidad o que no nos quieren dar la oportunidad a otros y no nos damos cuenta que el problema podemos ser nosotros mismos, tú y yo. Somos barro y a veces no queremos nosotros darle la oportunidad al alfarero para que nos forme. En cambio somos impetuosos, altivos, arrogantes, irrespetuosos, desobedientes. No podemos ser usados por Dios en esa condición. Si no dejamos la altivez, el orgullo a un lado, Dios mira de lejos al altivo. Entonces la tierra está acá, el alfarero está acá. Pero si somos humildes, Dios mira de cerca al humilde. Dios toma esa tierra, la mezcla con agua y empieza a darle forma. El alfarero puede trabajar en nosotros, en nuestro carácter, para darle forma. Mezcla con el agua. Nosotros somos el barro. El agua, ¿sabe qué representa? Una de las figuras que utiliza la Biblia para relacionar al agua es el Espíritu Santo. El agua es el Espíritu Santo. Como barro, al fin necesitamos dejar que el alfarero siga mezclando, nos siga usando con el Espíritu Santo y nos ablande y nos dé forma. Esto es parte del proceso de Dios. Las aguas del río Jordán, en este caso de Naamán, representan al Espíritu Santo. Juan 7, 37 al 39, el Señor Jesús dijo, en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Amén. Somos este barro, pero cuando Dios sopla vida en nosotros, manda su Espíritu, Él nos va moldeando por medio de su Espíritu Santo. Amén. Ahora somos un barro moldeable. Amén, mis hermanos. Sumerjámonos en el río de Dios. Sumerjámonos en la presencia de Dios para que Dios nos siga moldeando. El Espíritu Santo es del agua del Jordán en este caso. Las dos opciones que tenía Naamán, él tenía solo dos opciones. Lavarse y quedar limpio dejando a un lado su orgullo o seguir leproso. En las mismas dos opciones que Dios les presenta a la gente el día de hoy. ¿Quieres seguir igual? ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres obedecerme? ¿Quieres que mi Espíritu Santo te moldee? ¿O quieres seguir con la lepra? ¿O quieres seguir en el mismo problema? ¿O quieres seguir en la misma situación? ¿Quieres cambiar? Pues vas a tener que hacerlo a mi manera. Deja el orgullo a un lado y obedéceme. Entonces Naamán tiene una situación que resolver. O sigue con la lepra y se va enojado, o se somete a Dios y recibe la limpieza y deja que el Espíritu Santo lo moldee.
¿Cuál va a ser tu decisión el día de hoy? ¿Quieres seguir con esa lepra? ¿Quieres seguir con esos peros? ¿Quieres seguir siendo señalado en esta área? ¿O vas a dejar que Dios te limpie? Te sometes a Dios y Dios te limpia. Entonces Naamán podía quedar limpio o seguir leproso. Y decidía seguir leproso. Lo único que tenía que hacer era mantenerse firme en su orgullo y en su altivez e irse enojado, que es lo que hacen muchas personas. Se mantienen firmes en su orgullo, en su altivez, en su soberbia, en su manera de pensar, en sus argumentos y no quieren ceder. Y usted conoce gente así. Usted conoce al Naamán. Usted conoce a personas que se mantienen firmes en el desorden, firmes en el pecado, firmes en la lepra y no quieren someterse a Dios. Hay que pedirle al Señor que les revele que tienen que dejar el orgullo y obedecerle a Él para que esa lepra se vaya. Amén. En su familia hay leprosos. Usted era un leproso, pero ya ha sido limpiado, ya ha sido lavado. Pero en su familia hay leprosos que están firmes con su lepra. Usted tiene que orar para que Dios los quebrante, para que se vuelvan barro en las manos del Señor, para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que se vuelvan a Dios y se salgan del reino de las tinieblas y vengan al reino de la luz, para que se salgan de la potestad de Satanás y vengan a la potestad del Señor. Tiene que orar. Mire, los cristianos son dóciles, porque son barro, son tierra mezclada con el agua, son moldeables. Y Dios les puede dar forma. Amén. Usted vive ese proceso de Dios. Y ese orgullo, esa altivez tiene que ser dejada. Entonces Naamán tenía esas dos opciones. Mantenerse en el orgullo o dejarla a un lado y recibir la sanidad y quedar limpio. Para quedar limpio tenía que humillarse. Para quedar limpio tenía que ser humilde. Escuche esto. Nadie puede entrar en el río de Dios si no deja a un lado su orgullo y se humilla. ¿Me escuchó? Seguramente Naamán tenía que dejar sus vestiduras costosas, tenía que dejar su calzado costoso a un lado y meterse en el río. Tiene que dejar aquellas cosas que representan orgullo y humillarse. Nadie puede ir a Jesús si no deja su orgullo y se humilla. Reconocer que solo Jesús puede hacer lo que para mí y para cualquier hombre es imposible. Tengo que ser humilde. Amén. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Naamán? En el verso 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Se da cuenta tanto drama que armó Naamán? El enojo, la ira, que se va, que se queda, que tienen que rogarle. ¿Cuántas personas se portan así como niños malcriados? En vez de rendirse delante de Dios y simplemente sumergirse, Naamán tomó la mejor decisión. Decidió reconocer que era un leproso. Decidió darse cuenta que necesitaba de ayuda de alguien que era más grande y más famoso que él y más fuerte que él y que tenía más conocimiento que él. Dios decidió someterse y hacerlo a la manera de Dios. Entonces seguramente dijo a uno de los criados, ¿cuántas veces dijo el profeta que tengo que sumergirme? 7. Entonces Naamán fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y salió sano, con la piel como la de un niño, totalmente limpio. Dios lo había hecho. Amén. Había moldeado este barro, lo había transformado de un leproso a un hombre con la piel como la de un niño. En las manos del alfarero, Naamán fue transformado. Amén. Su lepra se fue y fue totalmente sanado. Tuvo que dejar a un lado su orgullo, su altivez. Tomó la mejor decisión. Naamán quería ser sano. Tenía que bañarse en el río Jordán. No había otra opción. Su fama, su poder,
su dinero, su influencia, no podían hacer nada respecto a esta necesidad. Hay momentos y circunstancias en la vida donde el dinero, el poder, el conocimiento no pueden cambiar nada. Y donde la única opción es bañarse en el Jordán. Es decir, humillarnos y reconocer que solo Dios nos puede dar esa sanidad. Hoy le invito para que usted pueda dejar su orgullo, su altivez, su uniforme, sus cosas a un lado y se sumerge en la presencia de Dios para que Él nos siga moldeando y siga cubriendo nuestras necesidades. ¿Quiere ser transformado por el Señor? Reconozca su condición. Hay gente que le ha dicho a veces, es que tú eres orgulloso, es que tú eres soberbio, es que tú eres cerrado, es que tú eres chismosa, es que tú eres mentirosa, es que tú eres orgullosa. No sé, tal vez si usted analiza un poquito, tal vez haya cositas que usted tenga que entregarle al Señor el día de hoy. Él siga tratando con su vida y usted ser humilde para obedecerle y hacer las cosas a la manera de Él. Dios puede transformarle de la lepra a alguien totalmente limpio. Amén. Siempre va a haber cositas que Dios tiene que limpiar en nuestras vidas, pero debemos dejarnos moldear por Él. Póngase de pie, por favor. Y quisiera que usted haga lo que hizo Naamán. Reconozca quién es usted. Reconozca. Reconozca, empiece haciéndose un autoanálisis en este momento. Reconozca qué logros ha alcanzado. Reconozca qué cosas a lo mejor en usted han generado altivez, orgullo. Reconozca qué virtudes usted tiene. Reconozca qué habilidades usted posee. Y empiece a clamarle al Señor. Dígale, Dios, mira, yo reconozco, Señor, que tengo virtudes y también tengo defectos, Señor. Dios, hay áreas en mi vida que necesitan ser tratadas por ti, Señor, que necesitan ser limpiadas por tu mano, bendito Dios. Reconozco, Señor, delante de ti que hay cosas que yo no puedo hacerlas, pero tú sí, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Reconozco, bendito Dios, que hay cosas que me han ofendido. Hay cosas, Señor, que me han hecho sentir muy incómodo o muy incómoda, dígale al Señor. Hay cosas con las que me han señalado. Hay cosas que han dicho de mí. Y hay cosas que yo me he dado cuenta acerca de mí, Señor. Y que están, Señor, están ahí marcándome. Pero yo sé que el día de hoy tú vas a hacer la diferencia en mi vida, Señor. Voy a hacer las cosas para salir de la condición en la que me encuentro. Voy a hacerlas a tu manera. Y por eso el día de hoy me acerco a ti, Señor. Voy a hacer las cosas a tu manera. No me voy a enojar. No me voy a ir. No me voy a molestar contigo. Es a tu manera, Señor. Es como tú lo dictaminas, Señor. Es como tú quieres, no como a mí me parece. Es como tú has establecido las cosas, Señor. Hoy vengo delante de ti, Señor. Señor, no puedo acercarme a ti con orgullo. No puedo acercarme a ti con soberbia ni con altivez, porque tú miras de lejos al altivo. Así con que dejo a un lado todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, Señor, y me acerco a ti, Señor, porque tú te acercas al humilde. Tú miras de cerca al humilde. Tú ayudas al humilde. Es más, tú dijiste, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Dios, con humildad, hoy me acerco a ti, Señor, y decido obedecerte. Decido sumergirme en el río de tu espíritu, Señor. Toma mi vida, Señor. Dígale, toma mi vida. Soy esa tierra, Señor, que tú vas moldeando con el agua de tu espíritu, Señor. Y le vas dando la forma que tú quieres, Señor. Soy barro en tus manos, Señor.
Toma mi vida, Señor. Toma mi carácter. Tómame, Señor, y hazme a tu manera, bendito Dios. Y así como Naamán, hoy renuncio a todo orgullo, Señor, y me dirijo hacia el río Jordán, y meto mis pies, y camino aguas adentro. Y hoy me sumerjo, no una, sino las veces que tú dijiste, 7 veces, Señor. Hoy decido hacer las cosas a tu manera, Señor. Hoy decido hacer las cosas como tú has establecido, mi Dios. Y mi vida va a ser transformada, así como Naamán fue transformada cuando decidió obedecerte. Señor, hoy decido obedecerte. Sé que tú, Señor, estás transformando. Toma mi vida, Señor. Tómame, Señor. Hazme como tú quieras, bendito Dios. Estoy en tus manos, Señor. Transfórmame a tu manera, bendito Dios. En tu nombre precioso. En tu nombre precioso, Señor. Así lo declaro. Gracias. Gracias por escucharme, mi Señor. Dice la Escritura que Naamán era leproso. Si hay alguna palabra con la que a ti te han calificado, y tú consideras que esa es como la lepra en tu vida, entrégale eso a Dios en este momento. Si te han dicho es que tú eres vago, es que tú eres perezosa, es que tú eres chismoso, es que tú eres mentirosa, es que tú eres desganada, es que tú eres incrédula, no sé, alguna frase que te hayan dicho, entrega todo eso a las manos del Señor. Y cuando la gente volvió a ver a Naamán, lo vieron limpio. Y así es enfermedad. Y cuando la gente te vuelva a ver a ti, te van a ver limpio, te van a ver limpia. Y así es enfermedad. Porque Dios hizo el milagro. Gracias a que tú reconociste que necesitabas de su ayuda y que lo ibas a hacer a la manera de Él, confiando en Él. Y que dejaste a un lado toda altivez y todo orgullo y te sometiste en obediencia a Dios. Ahora todo cambió gracias al poder de aquel imposible. Dale gracias al Señor. Y si tú lo crees, y si crees que ya Dios te limpió el día de hoy de algo que no estaba bien ahí en ti, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, en tus emociones, que estaba afectando todo tu mundo. Si tú crees que Dios hizo algo, dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso dándole la gloria, la honra y la alabanza que Él se merece. Dile, Señor, recibe alabanza, recibe gloria, Señor. Tú hiciste el milagro. Ahora estoy limpio, ahora estoy limpia por el poder tuyo, por tu palabra, por lo que tú hiciste, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Vamos terminando, mis hermanos, de este tiempo. Quiero pedirle por favor que tome su ofrenda, su primicia, su diezmo y lo presente delante del Señor. Y en acción de gracias, dígale, Dios eterno, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tus dádivas, por tu palabra, por tus bendiciones, por tu limpieza. Hoy presentamos delante de ti una vez más, Señor, mi ofrenda, mi primicia, mi diezmo, como un acto de obediencia, de agradecimiento a ti, Señor, reconociendo todos tus beneficios, Dios, entregándote a ti lo que tú mismo me has dado, Señor. Bendice a las familias, bendice los trabajos, bendice sus canastas, bendice, Señor, sus refrigeradoras, sus alacenas, bendice el lugar donde ellos guardan sus víveres, permíteles ver su provisión, Señor. Bendícelos con salud, bendícelos con tu gracia, Señor. Que así sea, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y recibe de nuestra parte honra, gloria y alabanza. Que así sea, Dios. Amén y amén.
Amén, mis hermanos. Podemos ofrendar, por favor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Feliz fin de semana. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Dios les bendiga. La paz del Señor.